Entonces, bueno, de la jornada, como ya es imagenología en atención primaria de salud, yo soy médico general de zona, como les comentaba, del CEFAM Padre Gerardo Weyland, y soy secretaria de la Directiva Nacional de Médicos Generales de Zona. Entonces, el principio. Bueno, todos ustedes, si es que no han salido, o si son alumnos o internos, o yo creo que todos podemos hacer un poco de memoria, incluso los que ya salimos, ya estamos titulados, somos médicos, y los especialistas también. Cuando uno sale, bueno, uno sale lleno de ilusiones y lleno de esperanza, y dice, la universidad te dice, sí, estás facultado para ser médico, y bueno, puedes empezar a hacer cosas de médico, que en general son cosas que uno no se imagina cómo son, ¿ya? Entonces uno llega a su primer trabajo, en mi caso, por ejemplo, a un consultorio, porque probablemente muchos de ustedes van a trabajar en atención primaria en salud antes de ser especialistas, ¿ya? Aunque sea por un tiempo breve, en algún momento se van a tener que enfrentar a la atención primaria, y si es que se especializan de forma inmediata, o sea, si salen y toman tienen una beca CONIS, también tienen que conocer cómo funciona la atención primaria, y probablemente los que han trabajado en atención primaria recuerdan a este colega especialista que uno nota que nunca trabajó en atención primaria y que no sabe cómo funciona el flujo, y eso es muy importante a todo nivel, ya no solo para pedir imágenes, no solo para derivar pacientes, en general es importante que conozcan cómo funciona su red. ¿Ya? Entonces, bueno, tenemos a este médico, nosotros salimos de la universidad listos según la universidad para empezar a trabajar, y de repente uno se da cuenta que está chiquito, pues, que está chiquito y en realidad no sabe todo lo que tiene que saber, que en realidad la universidad te preparó para todo lo que es lo técnico y no te preparó nunca para lo que son partes administrativas, como que también son parte del conocimiento que tenemos que tener como médicos para ejercer, ¿ya? Entonces, lo primero que tenemos que saber antes de pedir un examen de imagen en atención primaria. Conceptos base. ¿Qué es la atención primaria? ¿Qué tipo de centros componen la atención primaria de nuestro país? ¿Ya? La atención primaria es el primer acercamiento del paciente a la salud, al sistema de salud. Ya la atención primaria debería tener un enfoque preventivo y de promoción de la salud, pero muchas veces nuestro enfoque termina siendo más un enfoque de tratamiento y a veces de acompañamiento de los pacientes, más que un enfoque preventivo. ¿Ya? Entonces, es muy importante que ustedes sepan que la atención primaria es el primer contacto que tiene el paciente con nuestro sistema de salud, y por lo tanto, si ustedes trabajan ahí, hay que tener mucho conocimiento general, y de repente en 15 minutos hay que resolver la vida del paciente. ¿Qué tipos de centros componen nuestra APS? Para los que no saben, la APS está compuesta por los consultorios, los CEFAM, las estaciones médicas, que en general dependen de la atención primaria, o sea, dependen de un consultorio, perdón, los SAR, que son los centros de atención como de urgencia un poco más compleja, y los SAPU. ¿Ya? Y en algunas regiones también existen hospitales de baja complejidad que realizan atención parecida a la atención que se realiza en los consultorios, en los policlínicos. ¿Ya? Y esos policlínicos son atendidos por médicos, y en general son médicos generales de zona. Entonces, importante, tenemos que conocer nuestra red, dónde estoy trabajando, dónde estoy inserto. No todos los centros tienen los mismos convenios, ya, para que ustedes sepan, para pedir un examen de imagen en atención primaria, esos exámenes de imagen, la radiografía, por ejemplo, se compra por un convenio externo. Ese convenio externo depende de su servicio de salud y depende de la municipalidad para la cual estén trabajando. Por lo tanto, muy importante, cuando ustedes empiecen a trabajar, tienen que preguntar cuáles son los convenios. Hay consultorios que no tienen convenios para hacer, por ejemplo, escáner. Y el escáner, si es que ustedes le piden un escáner al paciente, el paciente lo tiene que costear de su bolsillo, ¿ya? No todos los centros, perdón, tienen un hospital cerca para realizar una imagen. Por ejemplo, si ustedes se van a una zona más rural, el hospital más cercano puede estar a 1 o 2 horas. Y dado que los CEFAM no tienen para realizar exámenes de imagen, si ustedes piden un examen de imagen más complejo que lo que hay en un SAR, o sea, más allá de una radiografía, por ejemplo, ese paciente va a tener que ir al hospital de base a hacerse ese examen. Eso puede significar un viaje de 2 horas, ¿ya? No todos los centros aparte tienen la misma demora para realizar los exámenes. Obviamente que hay exámenes que son GES, por ejemplo, la radiografía de tórax en la sospecha de neumonía, que tiene que estar en 24 o 48 horas, pero hay otros exámenes, por ejemplo, las ecografías abdominales, que a veces se pueden demorar 1 mes, 2 meses, entonces eso también tienen que tenerlo súper claro al momento de pedir una imagen. Entonces, mensaje clave número 1, tienen que conocer dónde trabajo, dónde estoy, en qué centro, en qué lugar, cuánto se demora el examen, cuánto cuestan los exámenes en los centros cercanos a donde yo estoy trabajando, y tienen que conocer cuánto se va a demorar el paciente en traerles esa imagen, porque muchas veces nosotros pedimos exámenes de imagen
Y esos exámenes de imagen se pueden demorar 2 meses, y de repente la sospecha que uno tiene no puede esperar 2 meses. Ya, entonces lo primero es conocer dónde trabajo. Otro concepto base, antes de siquiera pedir una imagen, esto es algo que ustedes tienen que conocer y manejar antes de siquiera pensar en pedirle una imagen a un paciente. ¿Cuál es mi población? Mi población es una población de Las Condes con un ingreso alto. Mi población es una población vulnerable que tiene pocas posibilidades de tener trabajo. ¿Cuál es mi población? Ya hay población muy pobre. De verdad, la atención, piensen que el 70% de la población está inscrita en FONASA y FONASA no recibe tanto ingreso en salud. Tenemos alta población que es FONASA A. Les recuerdo que los FONASA A son los indigentes o aquellos pacientes que no pagan, ¿ya? Entonces, si lo recuerdan, para los que hayan sabido eso, el per cápita del año pasado estuvo alrededor de los 7.000 pesos por paciente, ¿ya? Y con esos 7.000 pesos se pagan todas las cosas en atención primaria. ¿Ya? Entonces, ¿cuál es mi población? ¿Por qué tengo que saberlo? Porque el costo de los exámenes de forma particular puede ser bastante elevado. Por ejemplo, una radiografía de tórax va desde los 13.000 pesos hasta los 71.000 pesos, dependiendo del centro donde se lo realiza el paciente. De repente hay ciertos convenios con FONASA, por ejemplo, a veces algunas clínicas tienen convenios con FONASA y les salen 5.000 pesos con el bono FONASA. Pero recuerden que los pacientes FONASA A no pueden comprar bonos, porque se supone que son indigentes. Entonces a ese paciente le va a salir el costo particular. ¿Ya? Y ahí va mi siguiente punto, no todos los pacientes pueden costear un examen de forma particular. ¿Ya? Entonces, el segundo concepto clave que quiero que tengan y que tienen que tener antes de pedir cualquier examen de imagen es conocer a la población a la que atienden. Conocer dónde estoy inserto, dónde trabajo y a quién atiendo. Eso lo tienen que tener clarísimo antes de siquiera pensar en pedir un examen de imagen. Y bueno, asumamos que ustedes ya tienen todo esto muy claro, y ahora sí, son médicos bacanes, ahora sí que sí, tengo todo esto clarísimo, me sé el per cápita de mi población, sé más o menos los ingresos en los que se maneja mi población, me conozco todos los convenios de mi CEFAM, sé para dónde van todas las interconsultas, hablo con el médico gestor y sé que me puede gestionar los exámenes, entonces ahora sí que sí, puedo pedirle el examen de imagen, le puedo pedir ese TAC que me está pidiendo la señora. No, stop. Hay otras cosas que tener en consideración antes de pedir o al momento de solicitar una imagen. Ya muchas veces, como hablaban también en la presentación anterior, de repente los pacientes llegan un poco ofuscados, ya, y de repente uno tiene que sacarles la historia un poco a tirabuzón de los ofuscados que están, y de repente los pacientes vienen pidiendo porque fulanito, porque menganito, porque la vecina, porque la amiga, porque la hermana, les dijo, oye, pero a mí me hicieron un TAC, y sabéis que a mí me encontraron todo, perdón, no le dicen TAC, a mí me hicieron un escáner, a mí me hicieron un escáner, doctora, y, o sea, a la vecina le hicieron un escáner, doctora, y le encontraron que tenía esto, y yo estoy segura que yo tengo eso mismo, porque yo me siento igual que la vecina. Calmado. Antes de tomar su recetario y hacerle la orden del escáner a esa paciente, hay otras cosas que tenemos que tener en consideración. Antes, o sea, al momento de que pedimos el examen, ¿ya? Entonces, conceptos bases 2. ¿Por qué? Porque cuando ustedes piensan en pedir una imagen, tienen que cuestionarse por qué la están pidiendo. ¿Cuál es mi objetivo? Yo estoy pidiendo el examen de imagen porque tengo una duda diagnóstica. Estoy pidiendo un examen de imagen porque tengo curiosidad por saber cómo está esta persona por dentro. Hay que tomar en consideración por qué pedimos los exámenes de imagen. No pidan exámenes que no pueden interpretar. No pidan exámenes que no les van a servir. Ya muchas veces a los dolores lumbares, la otra vez lo hablamos con Pedro, muchas veces a los dolores lumbares se les pide radiografía de columna. A los dolores lumbares tipo lumbociática me refiero, se les piden radiografías de columna. La radiografía de columna no sirve para eso, pero hay mucho colega que lo pide. Y eso es radiación y es un gasto económico, porque muchas veces la radiografía de columna se demora tanto, pero como los pacientes están convencidos de que con la radiografía de columna vas a poder determinar qué tiene y hacer algo por su dolor de espalda, se la toma particular, ¿ya? Hay que ser súper conscientes de todo este poder que tenemos en nuestras manos, ¿ya? El poder tiene una gran responsabilidad. Entonces, ¿por qué pedimos exámenes de imagen? Porque tenemos una duda diagnóstica importante, porque requiero el examen para realizar una interconsulta o ingresar a un paciente al GES, o porque el paciente tuvo una evolución tórpida a pesar de mi tratamiento o a pesar de tener un buen tratamiento, como para la sospecha diagnóstica inicial. ¿A qué voy con la duda diagnóstica significativa?
significativa. Por ejemplo, los pacientes que tienen dolor de hombro, nomalgia de larga data, pudiesen tener, no sé, el supraespinoso, una tendinopatía del supraespinoso, o propiamente tal pudiesen tener una rotura del supraespinoso. Pero, o no sé, una tendinopatía del bíceps, por ejemplo. Pero el saber si tiene o no tiene una tendinopatía del bíceps o del supraespinoso no va a cambiar el tratamiento que nosotros hacemos. Entonces, esa duda diagnóstica es muy válida, pero no es significativa, no es razón para hacerle una eco a este paciente si es que hemos realizado un buen examen físico. ¿Ya? Requiero el examen para realizar una interconsulta, ingresar al paciente al GES. Ahí esto requiere que ustedes conozcan los flujos GES y conozcan su flujo de interconsulta. En general eso se lo pueden preguntar al médico gestor de su centro, ¿ya? Pero, por ejemplo, les cuento al tiro, la artrosis de rodilla requiere radiografía de rodillas para ingresar al GES, si no uno los ingresa como sospecha, ¿ya? Y eso tiene obviamente un tiempo distinto, tiene prestaciones distintas, una canasta farmacológica distinta, entonces es importante que ustedes sepan qué exámenes tienen que tener ese paciente, porque en estricto rigor ustedes no pueden ingresar a un paciente al GES de artrosis, por ejemplo, sin la radiografía, ¿ya? Y bueno, una evolución tórpida, obviamente que va a requerir un examen de imagen, por ejemplo, si tienen una neumonía, una sospecha de neumonía que no ha tenido una respuesta al antibiótico que ustedes iniciaron, o por ejemplo, un colon irritable que no ha tenido ninguna respuesta y persiste con síntomas a pesar de una buena adherencia al tratamiento, y es un paciente que no está colecistectomizado, o sea, tenemos que pensar igual en una colitiasis más si está como en el rango de edad de mayor riesgo. Y ahí eso es como una evolución tórpida finalmente, porque es un paciente que no ha respondido a nuestro tratamiento. Entonces, el tercer concepto base que les quiero dejar es, si su examen no cambia conducta, no lo pidan. Punto. Porque están haciendo gastar plata. Y no solo están haciendo gastar plata al sistema, al paciente, sino que están exponiendo al paciente a un riesgo de radiación, dependiendo del examen que le pidan, claro está, que no era necesario. ¿Ya? Ese es como el tercer concepto clave que tienen que tener en la mente cuando van a pedir un examen de imagen. ¿Ya? Entonces vamos a hablar del uso racional. ¿Por qué uso racional de los exámenes de imagen? Porque tenemos que usar racionalmente nuestros recursos, no solo de nuestros centros, sino que del paciente. No nos podemos meter en los bolsillos de los pacientes, porque hay un riesgo de radiación asociado también a los exámenes, en particular el escáner, por ejemplo. La radiografía no tanto, pero el escáner sí. ¿Ya? Y la elección del examen adecuado para el momento adecuado. ¿Ya? ¿Qué voy con la elección del examen adecuado para el momento adecuado? Si tenemos una sospecha, por ejemplo, como los casos anteriores de isquemias agudas de extremidades inferiores, no le pidan el ecodoppler por convenio del CESFAM, porque el ecodoppler por convenio del CESFAM va a salir en un año, así de lento, y esa es la lista de espera, esa es la realidad nacional. Entonces, pregúntenle al paciente si tiene una platita para gastar, y si no, hablen ustedes con su médico gestor, que se comunique vía mail, por ejemplo, con el encargado de realizar estos exámenes a nivel del hospital, y dada la gravedad del caso, finalmente se le puede realizar en el hospital. Pero por eso hablo, el examen adecuado para el momento adecuado. Ya el examen adecuado también es súper importante, o sea, de repente le pedimos a los pacientes exámenes que no nos aportan información. Y eso tiene que ver con un conocimiento técnico de cuál es el examen más adecuado para la patología que yo estoy sospechando, ¿ya? Esto es las dosis efectivas de radiación para distintos exámenes, ¿ya? Entonces, si se fijan la radiografía de tórax, pero ya si nos vamos al TAC, un TAC de tórax equivale a 400 radiografías. Entonces, para que lo piensen, porque la radiación, el riesgo de radiación igual es un riesgo real, o sea, igual están irradiando algo, ¿ya? Entonces, esto nos lleva a hablar del cuarto concepto clave, que es el principio de la bioética. Probablemente ustedes se los han mencionado en sus clases de bioética, el principio de la no maleficencia, ya que es uno de los principales principios junto con la autonomía, o sea, no hacer mal. Ya, más allá de hacer el bien, es no hacer el mal. Ya eso tiene que primar en todas sus decisiones en la vida, porque finalmente esta radiación a la que estamos exponiendo a los pacientes nos sirvió para algo ese examen que yo pedí, me aclaró algo, o en realidad mi manejo iba a ser el mismo. Eso también hay que tenerlo súper claro antes de pedir un examen de imagen, ¿ya? Entonces, casos clínicos. Ahora sí empieza lo bueno, cabras. Bueno, hay rayos, no puedo leer completa. Yo lo puedo leer, doctora. ¿Sí?
Espectacular. Gracias, Ya, lo ok. modelo completo. Ya, caso número 1. Paciente de 15 años de edad sin antecedentes mórbidos con cuadro de 3 meses de dolor abdominal tipo cólico que aparecen con el consumo de alimentos grasos como la palta o carne asada. Acude hoy con su madre, quien refiere que el día anterior tuvieron que acudir al SAPU por tercera semana consecutiva por la intensidad del dolor. En el SAPU le administraron antiespasmódicos, con lo cual hoy está asintomática. Su examen físico solo destaca sensibilidad a la palpación profunda del hipocondrio derecho. Considerando lo mencionado anteriormente, ¿cuál es la conducta más adecuada? Avanzar. Ahí. Ahí está la alternativa. Alternativa A, solicitar ecografía abdominal diferida, dada la sospecha de colitiasis. Alternativa B, indico tratamiento con antiespasmódicos SOS y cambio de dieta, dada la sospecha de un Trastorno digestivo funcional. trastorno digestivo funcional. Gracias. Alternativa C, solicito examen de laboratorio y ecografía abdominal de urgencia, dada sospecha de patología hepática. Y alternativa D, derivo al servicio de urgencia del hospital de base para ecografía urgente, dada sospecha de colangitis. Tienen 15 segundos para contestar. Ya. El 75% de ustedes efectivamente respondió bien. Ay, no puedo avanzar la cosa. Ah, ahí están las alternativas. Efectivamente, el 75% de ustedes respondió bien. Ya, finalmente esta es una paciente joven. Es cierto que es una paciente joven para estar con una colitiasis, pero la colitiasis no es tan infrecuente en adolescentes. Ya es un cuadro raro, sí. O sea, no tan raro en realidad, solo es infrecuente. Efectivamente, esta paciente, para que ustedes sepan, tenía una colitiasis. Pero para que ustedes sepan, a esta paciente la tratamos por meses en el CEFAM como colon irritable. Por meses. Y fue después de esta tercera consulta en el SAPU que me llegó a mí y en realidad yo dije ya, y en realidad con súper poca fe. Yo dije así como ya, ¿sabes que igual le vamos a hacer la eco porque igual puede ser una colitiasis, igual tiene como un cuadro clásico de colitiasis, joder, pero igual. Y nada, tenía colitiasis. El indicar tratamiento con antiespasmódicos se ve ese cambio de dieta con sospecha de trastorno digestivo funcional, como acabo de decir, puede ser una conducta que incluso pudiese ser adecuada, pero en esta paciente en particular, ella tenía un cuadro muy característico. Ya este dolor abdominal que aparece con el consumo de alimentos grasos, eso es muy característico de las colitiasis, con periodos asintomáticos, y que después del antiespasmódico esté asintomática, también es muy clásico de la colitiasis. Ahora eso también puede ser bastante clásico de un trastorno digestivo funcional, ¿ya? Entonces para los que respondieron la B, en realidad esa conducta no está mal, sino que en el largo plazo tendrían que considerar igual en hacerle una eco si es que no ha resultado el tratamiento, pero no es una conducta inadecuada, ¿ya? Para los que respondieron la C, la verdad es que a este cuadro le faltan cosas para sospechar una patología hepática, ¿ya? Falta la coluria, nos faltaría la colia, ahora no siempre tienen coluria y colia, pero la ictericia por lo menos nos falta. Ya efectivamente la hepatitis, por ejemplo, o el hígado graso, así como la hepatitis crónica, el hígado graso, puede ser generar dolor abdominal, pero en general estas personas están más histéricas. Ya ahí en general uno ya ha detectado los exámenes o sea, exámenes de sangre, y eso es mucho más raro, así como una hepatitis crónica, porque esta es una paciente que estaba febril, es mucho más raro en una paciente de 15 años, eso sí es más raro, ¿ya? Y derivar al servicio de urgencia al hospital de base por la sospecha de colangitis, acuérdense de la ventada de Reynolds, a esta paciente le faltan cosas, le falta la alteración del estado hemodinámico, le falta la fiebre, ¿ya? En realidad esta paciente no tenía nada para pensar como en una colangitis, ¿ya? Así que súper bien, chiquillos. Chiquillas, perdón. ¿Verdad que estoy a cargo de estoy del departamento de género, aparte de los generales de zona? Ya, démosle con el otro. Ya. El segundo caso, esta vez una paciente de 70 años que acude acompañado por su hija, tiene antecedentes de EPOC, de hipertensión arterial, de diabetes mellitus tipo 2, no insulino requeriente y en tratamiento con Plexostide, con la dosis 202, losartán de 50, hidroclorotiazida también de 50, metformina de 850, respectivamente. Con hábito tabáquico mantenido y IPA 50.
Cuadro clínico actual inicia hace 3 semanas con fiebre, tos productiva con expectoración purulenta, disnea y malestar general. En dicha oportunidad se diagnostica neumonía, no se le solicita radiografía de tórax y se inicia tratamiento antibiótico con amoxicilina con ácido clavulánico de 500 con 125 miligramos, más el uso de dos bolos, no, No, bromuro y patropio. Ese bromuro y bromuro patropio. y pratropio, de 2 PAF cada 6 horas. Sin embargo, a pesar de completar tratamiento, hija refiere que persiste con disnea, tos e incluso ha presentado episodios donde se desorienta en la noche. Y con eso pasamos la... Ah, y bueno, voy a leer un poco de los exámenes antes de pasar a la pregunta. El examen físico se ve una saturación ambiental de 90% con una frecuencia cardíaca de 98, una presión de 14,9, una temperatura de 37,3, y al momento del examen está vigil, desorientado en tiempo pero orientado en espacio, que el examen pulmonar encuentra un murmullo pulmonar positivo, pero disminuido en la base derecha. Entonces, con esa pregunta, uno se plantea cuál sería la conducta más adecuada. Y la primera sería A, solicito radiografía de tórax diferida y acudir con resultado control. B, cambiar tratamiento antibiótico por macrólido y aumentar frecuencia de inhalador. C, derivar a servicio de urgencia de hospital de base para evaluación con radiografía de tórax urgente. O D, cambiar tratamiento antibiótico por levofloxacino y aumentar frecuencia de inhalador. Tienen 10 segundos para contestar. ¿Tiempo? Impecable, la gran mayoría de ustedes, el 70% de ustedes respondió de forma adecuada. Ya vamos a ir viendo alternativa igual por alternativa. Solicitar la radiografía de tórax diferida y acudir con resultado al control va a depender, o sea, esa respuesta en realidad podría estar correcta dependiendo de cuánto se demore esa radiografía de tórax diferida. ¿Ya? Ahora, en realidad no es lo más correcto con esta paciente. Piensen que es una paciente que está desaturando. Ahora quizás depende, quizás faltaba información en el sentido de que ustedes podrían revisar en una ficha, si ustedes trabajan en un CEFAM, cuánto satura esta paciente de forma normal o si esta paciente tuviese una demencia de base. Si esta paciente no tiene una demencia de base y satura en general sobre 95, la verdad es que estos exámenes, o sea, este examen físico que nosotros le hicimos ya es suficiente para sospechar por lo menos un síndrome inflamatorio. Ya es una paciente que está saturando 90% con oxígeno ambiental. Si bien esa presión está en el límite, esta paciente ocupa antihipertensivos. Ya habría que revisar cuál es su presión normal cuando ella está con su dosis de antihipertensivos. Ya esa frecuencia cardíaca para una paciente de 70 años también es una frecuencia cardíaca un poco elevada, ¿ya? Y aparte es una paciente que está desorientada. O sea, acuérdense que una de las causas de un delirium en los adultos mayores es la presencia de alguna patología infecciosa. Esta paciente ya completó un tratamiento con amoxicilina con ácido clavulánico, que en realidad es la primera línea de tratamiento para neumonía adquirida en la comunidad, y no respondió al tratamiento. Entonces, pucha, la verdad es que solicitar una radiografía de tórax difería, o sea, sí, podrían ustedes pedir una radiografía de tórax y que se las traigan la tarde, que eso podría ser como diferido, pero no más de un día, porque esta paciente se va a complicar. ¿Ya? Cambiar el tratamiento por un macróleo y aumentar la frecuencia del inhalador es una conducta que a veces se hace ya dependiendo del centro donde uno trabaje y la distancia y las posibilidades que tengas de derivar a este paciente a un servicio de urgencia, pero la verdad es que ahí corres el riesgo de que esta paciente está haciendo otro tipo de complicación. Esta paciente podría estar haciendo un neumotórax, podría estar haciendo un derrame paraneumónico, y en el derrame paraneumónico no lo vas a tratar con el macrolíder, o no con la celeridad que necesitamos para que esta paciente no se muera. Acuérdense que los pacientes mientras más edad tienen menor capacidad de resiliencia, tienen una menor capacidad como para tolerar infecciones graves, ¿ya? Derivar al servicio de urgencia al hospital de base para la evaluación con radiografía de tórax urgente, esta era la respuesta correcta finalmente porque ustedes tienen que descartar complicaciones como el derrame paraneumónico, ¿ya? Y bueno, cambiar el tratamiento antibiótico por levofloxacino y aumentar la frecuencia del inhalador es la misma razón por la cual la B no era. Ya finalmente porque ustedes pueden estar cayendo en el error de ignorar una complicación grave y una complicación que requiere una hospitalización en realidad. Y esta paciente ya tiene, en realidad tiene una indicación de hospitalización porque tiene requerimiento de oxígeno. ¿Ya? Démosle con la otra. Ay, va a venir la respuesta correcta. Ya, eso. Muy bien. El tercer caso,
paciente de 60 años, sexo femenino, se desempeña como asesor del hogar y a veces cuida a su nieto de 5 a 14 años. Tiene antecedentes de hipertensión y hipotiroidismo y sin antecedentes quirúrgicos relevantes. Acude por cuadro de varios meses de evolución de omalgia derecha, la cual incrementa con la actividad, sobre todo al elevar la extremidad sobre el nivel del hombro. Refiere que ha visto limitadas sus actividades en la vida diaria, limitándose el peinado y el acomodo de cosas en su trabajo. Al examen físico presenta imposibilidad de abducir el hombro activamente sobre los 90 grados, con dolor a la movilización pasiva. Presenta dolor al intentar abducir la extremidad superior contra resistencia, además de dolor a la rotación externa contra resistencia. Con todo eso, ¿cuál sería la conducta más adecuada con esta paciente? A. Reposo en domicilio, uso de analgesia y solicitar radiografía de hombro. B. Reposo en domicilio, uso de analgesia y derivación a kinesioterapia motora. C. Reposo en domicilio, uso de analgesia y solicitar ecografía de hombro. O D. Reposo en domicilio, uso de analgesia y solicitar resonancia magnética de hombro. Tienen 10 segundos para contestar. Tiempo. Tenía esto de ver cómo votan. Ya. Voy a avanzar esta cosa. En realidad, en este caso, es una paciente... Ay, no sé cómo volverá. Wait. Ay, no. Ya. Si leemos el caso, en realidad esta es una paciente de 60 años, ya que ya se desempeña en una edad muy joven, como son los pacientes que trabajan, o sea, que se atienden en los consultorios. Hace muchos años como asesora del hogar, es una paciente que tiene un trauma repetitivo del hombro, ya, además de eso cuida a sus nietos, que eso habitualmente incluye tomarlos en brazos, incluye hacer actividades que requieren elevar los brazos por sobre la cabeza. Ya, esta paciente tiene un cuadro de varios meses de evolución, de dolor de hombro, con limitación a la funcionalidad finalmente, con limitación de algunos movimientos. Entonces, como yéndonos a las alternativas, ¿ya? Mire, en realidad la primera alternativa, radiografía de hombro, la radiografía de hombro es malaza para ver tejidos blandos. Ya, esta paciente lo más probable es que, cierto, tenga un síndrome del manguito rotador, una patología de los tendones finalmente que componen el manguito rotador, puede tener una rotura o puede tener una tendinopatía. Ya lo más común es que a esa edad ya tengan, por lo menos tienen una tendinopatía del supraespinoso, que esa es la más común. Ya, entonces la radiografía de hombro, la verdad es que no nos va a aportar información, no nos aporta nada de información para este caso, puede ser que tenga un poco de artrosis, pero probablemente esa artrosis no es la causa de su dolor tampoco, ¿ya? Reposo en domicilio, uso de analgesia y derivación a kinesioterapia motora, en realidad esa es la primera actitud que se toma con estos casos, porque la mayoría de las patologías del supraespinoso a los 60 años, aunque ella tuviese una rotura total del espesor del tendón del supraespinoso, en general no se operan a los 60 años, porque la recuperación es bastante mala, ¿ya? Entonces, en general primero partimos con kinesioterapia motora porque es lo que más le urge a esta paciente, esperar la eco para derivar a kinesioterapia motora. La eco no le va a curar el dolor, la eco nos va a ayudar a nosotros a saber qué tiene, pero el saber qué tiene nos va a cambiar la conducta inicial. La verdad es que incluso las roturas totales del supraespinoso cuando se operan, también se derivan primero a kinesioterapia motora porque hay que tener al paciente en el mejor estado físico posible que pueda tener antes de empezar a pensar en una resolución quirúrgica, ¿ya? Reposo en domicilio, uso de analgesia y solicitar ecografía de hombro, bueno, les acabo de explicar por qué no, pero en realidad tampoco está mal esa conducta. Hay gente que lo pide de entrada, hay gente que pide la eco de entrada, pero la verdad es que no cambia mucho la conducta. Y yo les comenté anteriormente que por una cosa también de recursos del paciente, porque las ecos de hombro, para que ustedes sepan, no están incluidas en todos los convenios. Las ecos de hombro muchas veces los pacientes se las hacen particulares, porque el convenio se demora 1 año, ¿ya? Reposo en domicilio, uso de analgesia y resonancia de hombro, no, ya eso es como irse muy hardcore. Es demasiado hardcore esperar como una resonancia magnética de una señora de 60 años como para hacer algo al respecto de su hombro. Bueno, están pidiendo mucho. Ya, creo que eso era. Esta era la última. Ya. Una pregunta inversa.
Sí, una pregunta con bastante texto. Ya. Sí. ¿En cuál de los siguientes casos de lumbago usted solicitaría una resonancia magnética diferida? En un paciente masculino de 55 años con dolor lumbar de larga data que incrementó con la actividad laboral, o sea, trabaja en construcción, y el dolor se ve con analgesia y reposo es de actividad laboral, no lo despierta en la noche, no tiene síntomas neurológicos, no ha tenido baja de peso, y el examen físico, el paciente es obeso, con dolor y contractura paravertebral lumbar. Esa es la primera alternativa. La segunda alternativa es en una paciente femenina de 60 años con dolor de toda la columna de larga data, con antecedente fibromialgia. Refiere que hace 2 meses inicia con parestesia ocasionales de ambos brazos, con dolor en extremidad izquierda, extremidad inferior izquierda, que va desde la zona lumbar hasta la punta del dedo gordo del pie afectado. Este dolor aparece en actividad y en reposo, se ve escasamente con el uso de antiinflamatorios y el examen físico la paciente tiene signo de TP positivo y la SEC también positivo. Tiene sobrepeso y se encuentra rígida en la columna cervical. El otro caso es un paciente masculino de 40 años con cuadro de dolor lumbrosacro y radial extrema inferior derecha, que aparece cuando camina o trota. Refiere que el dolor lo presenta hace varios años, pero había desaparecido con el deporte. Ahora en cuarentena refiere que el dolor reaparece con el sedentarismo, haciéndose insoportable en ocasiones. Cede levemente con el uso de paracetamol y calor local. Al examen físico tiene el signo del TP positivo y la SEC también positivo, y sin dolor a la palpación paravertebral y además es obeso. Y el último caso es un paciente femenino de 30 años con un cuadro de una semana de dolor lumbar asociado a pérdida de fuerza de extremidades inferiores. No tiene fiebre, pero está con una pérdida del control de esfínter anal. Entonces, ¿en cuál de los siguientes casos usted solicitaría una resonancia magnética diferida por sospecha de lumbago? Tienen 15 segundos para contestar. Gracias, gracias. Ya. Ya, chiquillo, ahora nos vamos a ir como al principio de la pregunta. Dice, ¿en cuál de los siguientes casos usted solicitaría usted solicitaría una resonancia nuclear magnética diferida? Ya, acuérdense que hay dos como formas de pedir un examen. Uno lo puede pedir de urgencia. Hay casos en los que uno tiene que pedir la resonancia de urgencia, que esto es a lo que yo iba con el tercer punto, o sea, el lugar y el momento adecuado para pedir un examen de imagen, o sea, con qué celeridad y con qué urgencia nosotros pedimos los exámenes de imagen. ¿Ya? Y eso también lo tienen que manejar porque pueden mandar a un paciente a hacerse un examen diferido y en realidad ese paciente era para la urgencia. ¿Ya? Entonces, ¿en qué casos se solicita una resonancia diferida? O sea, no es urgente, no es ahora ya, pero en algún momento pronto. El primer caso, que era el paciente masculino de 55 años que tenía este dolor lumbar de larga data, que se incrementa con la actividad laboral. Todos estos son casos reales, para que ustedes sepan, todos estos casos que yo he presentado son casos reales que se ven, que son pan de cada día para nosotros en el consultorio. El dolor se ve con la analgesia y con el reposo, y con reposo de la actividad laboral, no lo despierta en la noche, no tiene síntomas neurológicos, no ha tenido baja de peso, este paciente es obeso, tiene contractura muscular. En realidad, esta es como la definición clásica del lumbago mecánico de la persona que trabaja en construcción y que no realiza actividad física en la casa y que aparte es obesa. Ese es el típico lumbago mecánico. El lumbago mecánico sin banderas rojas, la verdad es que no requiere exámenes de imagen. Ya lo que requiere es ejercicio, kinesioterapia, analgesia. ¿Ya? Entonces, por eso la A no es. El segundo caso, esta paciente femenina con dolor de toda la columna de larga data que tiene un antecedente de la fibromialgia. ¿Por qué les puse el antecedente de la fibromialgia? Porque la fibromialgia es el mayor distractor de las señoras. Porque todos le echamos la culpa de todos los dolores de la señora a la fibromialgia. Ah, pero es que tiene fibromialgia, por eso le duele la espalda. Cuando en realidad la fibromialgia muchas veces es un distractor de nosotros, es un distractor para la vida, porque la gente con fibromialgia igual puede tener hernias de la columna. ¿Por qué no? Uno no tiene solo una enfermedad en la vida, la gente es más que una enfermedad. ¿Ya? Inicia con parestesia ocasionalmente en ambos brazos, con dolor, y aparte de eso tiene este dolor que va desde la cadera hasta la punta del dedo gordo del pie, ya que aparece en reposo, no cede muy poco con el uso de antiinflamatorios, y tiene TEP y tiene la C, que aparte esta señora tiene sobrepeso y tiene la columna cervical rígida. Ya, en realidad este era el caso correcto para que ustedes le pidieran una diferida. Ay, no avanza esta. Era la B, ¿ya?
¿Por qué? Porque esta es una resonancia diferida. O sea, en algún momento pronto, no urgente, no hoy, en algún momento. ¿Ya? ¿Por qué? Porque esta paciente tiene un cuadro clásico de una compresión nerviosa y es una paciente que tiene un cuadro de 2 meses donde ya tiene parestesias en ambos brazos. Eso significa que hay una compresión cervical y aparte puede tener ella una compresión a nivel lumbar o lumbosacra porque tiene aparte la TP y la CD positiva, o sea, tiene afectada la extremidad inferior. Esta paciente, para que ustedes sepan, se le pidió la resonancia y esta paciente efectivamente tenía una hernia en C4 y aparte tenía una en el E5S1 y eran ambas hernias compresivas. Esta paciente al día de hoy está rígida porque para que ustedes sepan la lista de espera de operación para este tipo de cosas es larguísima y la señora lleva esperando 1 año para que lo operen por su hernia. Y está rígida. Y ella trabajaba como masoterapeuta, para que sepan, pero es un caso real. Pero a ella sí se le pidió resonancia porque ella tenía TEP, tenía la C y tenía las parestesias en extremidad superior, entonces hay que pensar, cuando ya tienen ustedes síntomas neurológicos, saquen la fibromialgia, sáquenla de sus sospechas diagnósticas porque no es la fibromialgia. O puede ser la fibromialgia, pero ustedes no tienen cómo comprobar que realmente es la fibromialgia, ¿ya? La C, ya que este paciente de 40 años que tiene este dolor lumbosacro irradiado a la extremidad inferior derecha, que aparece cuando camina o trota, lo presenta hace varios años pero había desaparecido con el deporte y ahora en cuarentena el dolor reaparece con el sedentarismo. Este paciente, aunque tenga TP y la CV positivo, y no tenga el dolor paravertebral típico del lumbago mecánico, este es un paciente que cuando no estaba obeso y cuando estaba activo no tenía dolor. Ya significa que este paciente con baja probabilidad realmente tiene una hernia que sea 100% compresiva. Los pacientes con hernia de núcleo pulposo operados no siempre no tienen dolor. De hecho, en la gran mayoría de los pacientes operados el dolor reaparece, porque en realidad la hernia no era la causa de su dolor. Y en este caso es muy evidente que este paciente con el sedentarismo y con la obesidad empezó a presentar síntomas. Entonces, primero, antes de pensar en solicitar esa resonancia, deberíamos cambiar este tipo de cosas modificables, por así decirlo, que es como el tratamiento médico, es el tratamiento no quirúrgico, que muchas veces es más importante que el tratamiento quirúrgico para iniciar. Ya este es un paciente que nosotros, o sea, tiene que bajar de peso, tiene que empezar a hacer actividad física, porque con eso su columna se había mantenido bien. Ya, por eso a este paciente de buenas primeras no le pedimos resonancia, porque él, en su misma historia, él nos está dando la clave. Este paciente, para que ustedes sepan, era deportista, era futbolista, pero de club pequeño, y claro, con la pandemia empezó con dolor lumbar, a él, pucha, él buscando como su diagnóstico fue a un traumatólogo particular, le pidieron resonancia, efectivamente tenía una hernia del E5S1, y lo evaluó el neurocirujano, y el neurocirujano le dijo que tenía que bajar de peso, y que si bajaba de peso y se le pasaban los síntomas no le iban a operar. Así que está haciendo quine en el consultorio, y está mejor con la quine, de hecho ya está sin licencia médica y no requirió tratamiento quirúrgico, y en realidad podría haber partido por la quine y haberse ahorrado hacerse la resonancia particular, que igual es plata, ¿ya? Y en la última, la paciente femenina de 30 años con este cuadro de 1 semana de dolor lumbar que está asociado a pérdida de fuerza de la extremidad inferior sin fiebre, porque esta no es una resonancia diferida, esta paciente está haciendo una caudequina y requiere la resonancia ahora, ya. Esto no es diferido, esto es a la urgencia. Este tipo de pacientes se mandan a la urgencia en ambulancia. O sea, este es un paciente que el día de hoy tiene una urgencia neurológica. Y este paciente no requiere una resonancia diferida, requiere una resonancia ya, en este momento. Porque esta intervención tiene que ser ahora, ya. Ya, por eso no es la respuesta correcta, pero está bien que la mayoría de ustedes hayan pensado en ese caso, porque es un caso en el que hay que pedir una resonancia, pero no es diferida, sino que es urgente. ¿Ya? A ver si me cura. Entonces, la conclusión de todo esto es que se queden con esto, lo que yo quiero es que se queden con estos 4 conceptos. Conocer dónde trabajo, conocer a la población que atiendo, si mi examen no cambia mi conducta terapéutica, no lo pido, y este principio de la bioética de la no maleficencia. ¿Ya? O sea, no hagamos daño. Tenemos que pedir exámenes de imagen cuando los necesitamos, el examen que necesitamos, no andar pidiendo radiografías para los síndromes del manguito rotor, porque en general no sirven, ¿ya?
Y obviamente hay que cuidar a nuestros pacientes, y la maleficencia se puede ver desde muchos puntos de vista, no solo desde la radiación, sino que del daño económico. ¿Ya? Entonces, ¿cuál es la conclusión? Este es el fin de la historia. Para todos, el fin de la historia es que ustedes van a salir de aquí, de este curso maravilloso, sabiendo más de radiología, y que cuando sean médicos, los que no son médicos todavía y los que ya son médicos, espero que se hayan llevado como un granito de realidad a sus trabajos, a sus casas, y que quizás nos cuestionemos un poco más antes de pedir un examen, hacernos estas preguntas, como, ¿lo necesito realmente? O en realidad es como una duda nomás, pues como mi duda morbosa de yo necesito este examen de imagen.